Muy buenas tardes, noches, días, a la hora que estén viendo este video. Esta es la tercera entrevista de Anáhuac News y hoy vamos a entrevistar a Luis Gabriel García Contreras para que nos conteste algunas preguntas sobre las noticias. Hola, Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí en casa pasando la cuarentena. Ok, vamos a empezar con la entrevista, ¿ok? Sí, está bien. Para ti, ¿qué es una noticia? Eh, yo considero una noticia como un conjunto de información sobre un tema en específico, en especial, que está dirigido a informar al público, ya sea de una forma educativa, de una forma política. Se puede usar para muchos sectores de la información y usualmente se Sí, está bien la idea. Bueno, usualmente se transmite por los medios de comunicación. Actualmente, pues es el Internet el que más se usa. Claro, Anteriormente se podía escuchar en la radio o leer en el periódico, pero en la actualidad es más en el Internet, ya sea en páginas específicas sobre periódicos, que ahora ya son virtuales, o en videos en YouTube, hasta en Facebook. Y muy rara vez en la televisión, pero ya es la minoría de las personas que la ven ahí. Pero pues en general eso para mí es una noticia. muy bien. Bueno, a ti puede ser en la primaria, secundaria, prepa o universidad que ya estás, pero a ti te enseñaron la estructura de una noticia. Sí, de hecho, tanto en la prepa como en la secundaria te la explican y en la primera carrera, porque estaban dos carreras, igual me la explicaron. ¿Y te acuerdas de sus elementos? No. Ninguno. Bueno, me acuerdo del este, el medio que utiliza para transmitir la noticia, si es escrito o hablado, dialogado, el ducto, tipo de noticia, eso me acuerdo. Está bien, muy bien. A ver, ¿tú crees que las noticias son importantes para nuestra sociedad? Pues claro que sí, porque es la forma en que las personas se enteran de lo que pasa en la sociedad, en la ciudad donde estén viviendo, se enteran de qué áreas son peligrosas, qué áreas son sanas, salvas, y pues prácticamente lo que pasa tanto bueno, en todo el mundo prácticamente. Entonces sí son importantes para que el público esté informado sobre lo que pasa en su país. Claro. A ver, para ti, cuál es el tema más importante que se habla en las noticias? Pues puede ser el político para saber cómo están manejando eh, ciertos temas, por ejemplo, en la actualidad de cómo los presidentes de todos los países están tratando la pandemia, al igual que este, los crímenes, igual saber cuál es la tasa de crimen en ciertas zonas, qué zonas son más seguras en el país e incluso en el mundo. Ok. Y bueno, esto ya es más personal, pero a ti, ¿qué tipo de noticias te gusta leer? Me gusta mucho leer y escuchar las noticias respecto a nuevos descubrimientos, nuevas tecnologías, nuevos inventos que están saliendo día a día. Igual también un poco de crímenes, tipos de crímenes que estén. Y muy rara vez político, pero no me meto mucho en eso. Mm, está bien. ¿Y sobre qué temas te aparece más publicidad de las noticias? Seas en Facebook, YouTube o que escuches en la radio entre las personas. Pues como usualmente busco, como ya lo mencioné, noticias sobre descubrimientos, me salen muchos anuncios sobre nuevas publicaciones, por ejemplo,
de Tesla o de SpaceX, de que van a ir a Marte, etcétera, etcétera, de cosas del espacio. Eso es lo que más se me aparece en la publicidad. Muy bien, excelente. ¿Crees que las noticias falsas han incrementado en los últimos años? Sí, claro que sí. Y más con la facilidad del Internet, de lo que es manipular la información, de usar, por ejemplo, el Photoshop o editor de videos, etcétera. Pues las personas cada vez hacen noticias pues falsas para despistar a las personas o hacerlas cambiar de opinión, ponerlas en contra de alguien o de cierto grupo social. Entonces sí, la verdad es que estos últimos años las noticias falsas han incrementado. Las famosas fake news. ¿Y tú has sido víctima de alguna fake news? Eh, quiero pensar que no, pero ahorita no puedo recordar algún ejemplo, pero supongo que sí, todos hemos caído alguna vez en una de ellas. Sí. ¿Y cómo te das cuenta que es una noticia falsa? Pues me pongo a indagar sobre el tema, a tomar fuentes confiables que estén hablando sobre ese mismo tema y comparar diferencias, similitudes y ver en dónde cambian, dónde empieza a haber la manipulación de esa información. Y es cuando me doy cuenta que ese sitio no es confiable y pues son fake news. Ok. ¿Tú las noticias lees a diario? No, a diario no, solo cuando veo un anuncio o un video, una publicación que sea de mi agrado, de mi interés, es cuando ya indago más, pero no lo hago, no lo hago diario. A ver, por ejemplo, ¿hoy leíste o escuchaste alguna noticia? Hoy leí que la NASA se va a asociar con SpaceX para hacer una estación lunar, la primera estación lunar para que sea comercial y más personas puedan ir al espacio. Es lo que leí hoy. Ok, entrando a temas más actuales y por lo que está pasando en el mundo, la pandemia, ¿tú crees que todas las noticias que hay del coronavirus le están restando importancia a otras noticias? Pues como siempre ha pasado en la sociedad, siempre va a haber tendencias, siempre hay eh, tiempos en que una noticia va a ser más popular que otra por la popularidad de esa noticia. Y como ahorita lo más sonado es el coronavirus, pues claramente abarca más espacio y eclipsa las otras noticias. Así que sí, el coronavirus está eh, tomando espacio en el sector de noticias. Ok, y ya que tocamos el tema del coronavirus, ¿qué es lo último que sabes sobre este? Pues lo último que sé fue que iban a iniciar una investigación en Wuhan a ver si realmente dicen que el virus eh, proviene del murciélago, pero que les prohibieron la entrada a los investigadores. Entonces, pues ahí se estancó eso. Fue lo último que supe. Ok, ok. ¿Crees que es necesario que se publiquen tantas noticias sobre el coronavirus? Pues la verdad, no, porque una noticia puede decir una cosa y la otra contradecir esa noticia, y después otra noticia que contradiga las dos, entonces ya no sabes a quién creer, a quién no, cuál noticia sí leer y cuál no. Entonces, si inundan eh, todo el espacio, todos los noticieros de la misma, de diferentes noticias que se contradigan, pues las personas van a quedar confundidas o van a empezar a tomar diferentes puntos de vista y se crean conflictos. Así que no, Entonces, podríamos decir que esto contribuye a la desinformación. sí, así es. Muchas noticias dan pie a la desinformación. Y claro, porque son noticias con información falsa, información errónea, en la cual, pues, no quiero decir que vuelva a las personas ignorantes, porque pues están leyendo la noticia, pero pues sí
despiste, las lleva por otra ruta. Y sobre todo porque es mucha noticia repetitiva, ¿no? Sí, exacto. Como decía, es tanto repetitiva como contradictoria. A veces se contradice la misma noticia. Entonces, por eso la gente se confunde y queda desinformada. Ok, vamos a pasar a una pregunta interesante para mí. Y bueno, ¿crees que hoy en día aún son efectivos los periódicos o crees que es mejor el Internet? Y dime por qué. Pues la verdad es que el Internet ha cambiado mucho, muchas cosas. Eh, Fácilmente puedes encontrar el mismo periódico en línea y es mucho más fácil, es mucho más rápido y mucho más práctico. Así, y el periódico, pues por otro lado, usa el papel, es estarlo, imprimirlo a diario y muchos tantos, y es un proceso más largo, más pesado y pues contribuye a la contaminación. Así que yo creo que es mejor opción el uso del Internet, pero pues tienes que saber buscar, saber qué páginas, leer las noticias, buscar tu periódico favorito virtual también es una opción, pero sí, el Internet es mejor opción. Pero ¿no crees que en el periódico se cercioran más que la información sea verídica que en el Internet? Por eso estoy diciendo que busques tu periódico de confianza virtualmente, así como lo hay el Washington News, ya está, tanto hay periódico como hay página de internet, como aquí en México el Universal, también tanto hay como periódico como hay en internet. O sea, no es cuestión de, no estoy hablando de diferencias entre páginas y periódicos, sino estoy diciendo que hay periódicos virtuales. Ok, yo estaba hablando del Internet. Estaba comparando las noticias del Internet con el periódico, no tanto el periódico virtual. Pero está bien la respuesta y encontré sentido a tu punto. Bueno, pasemos a otra pregunta. ¿Crees que las noticias de famosos como de el nieto de Maribel Guardia ya camina deberían ser omitidas? Pues la gente lee lo que quiere. Este, si la gente no lo leyera, pues no salía ese tipo de noticias, pero la gente lamentablemente es chismosa, le encanta el drama, entonces ese tipo de noticias alimenta esa necesidad de saber qué pasa con la vida de los famosos. Y pues seguirán saliendo hasta que las personas dejen de buscar ese tipo de información. Así que por mi parte, yo creo que sí deberían ser omitidas porque pues es información absoluta, no te ayuda en nada saber que tal persona tuvo dos hijos con tal persona, o sea, es irrelevante. Así que sí, deberían ser omitidas. Ok. Ahora, ¿qué crees que pasaría si no existieran las noticias? Pues la sociedad caería en una increíble ola de ignorancia, de desinformación, vivirían con la vista nublada, no verían la realidad de las cosas, en una fantasía, vivirían en una fantasía, no estarían desconectados de lo que realmente pasa tanto en el mundo como en su país, en su comunidad, y pues nada más su conocimiento alcanzaría hasta lo que le digan sus vecinos o les llega a los oídos de esta persona hizo esto, pero pues si él lo dijo de esta persona a esta persona a esta persona, pues la información cambia. Así que sin noticias no hay conocimiento. Ok. Ahora, ¿qué consideras de que los periódicos son amarillistas? Pues hasta cierto punto todas las noticias son amarillistas, ya que utilizan títulos llamativos, porque de esa forma se cercioran que compren su producto o le den clic a la página y así ganar dinero. Es la forma en que todo noticiero llama la atención del leyente para que pueda, para que vayan y compren su noticia. Así que, pues, es una forma, una técnica de mercadotecnia. Eh,
hacerlo o no hacerlo, pues eso ya es cuestión del editor, pero pues mi opinión es que simplemente exageran la noticia, puede tener un título súper genial y la noticia ser aburrida, y lo cual ocasionaría una increíble decepción al leyente. Así que son inservibles los títulos amarillistas. Ok, ahora, ¿tú sabes lo que es una nota roja en el periódico? Si no me equivoco, es pues de crimen, ¿no? Una nota de crimen. En efecto, todo lo que tenga que ver con el crimen, accidentes y desastres naturales. Ok. Está bien. Ahora, ¿qué crees que las fotos de las víctimas, crees que las fotos, por ejemplo, hablando de estas notas rojas, ¿crees que la, las fotos de las víctimas que luego aparecen deberían ser omitidas? Pues así como le hacen en las páginas sociales que te ponen una advertencia de que hay contenido explícito, debería haber una advertencia igual en los periódicos de que este periódico contiene imágenes explícitas para que si eres una parte de la audiencia sensible a ese cierto tipo de imágenes, pues evitar, ¿no? Evitar esa nota. Y si el editor o el escritor de la nota tiene buen diálogo y describe bien la escena, no creo que es necesario mostrarla, porque también afecta a la privacidad tanto de la víctima como de su familia. Así que espero que todas las notas tengan permiso de los familiares en usar esas fotografías, pero pues lamentablemente yo creo que no. Entonces sí, no veo la necesidad de estar mostrando esas cosas al público. Claro, y también le quitan sensibilidad, ¿no? A Sí, esas claro que sí. imágenes. Ok, ahora, ¿crees que la sección de sociales podría provocar problemas de inseguridad al publicar nombres completos? Pues de hecho, a las personas se les pregunta si quieren aparecer por alias o con un nombre completo, precisamente para proteger su privacidad y no sufran no sean perjudicadas por esa nota. Yo creo que es tener cuidado si son entrevistados por alguien, no decir el nombre completo, decir un alias o decir nada más la primera letra del apellido, que es lo que más se usa, en poner nombre de pila y primera letra del apellido y hasta ahí, precisamente para proteger a la familia, proteger a tu persona, es la forma en la que yo vería una solución a ese tema. Ok, ahora, si tú fueras conductor de un noticiero, ¿sobre qué tema te gustaría hablar? Pues como ya mencioné, me gusta mucho el tema de la ciencia, el tema sobre los nuevos descubrimientos, así que mi noticiero personalmente trataría sobre entrevistas a científicos, inventores, que nos platiquen sobre las nuevas invenciones y futuras invenciones que lleguen a ayudar al hombre, a esta nueva sociedad que va evolucionando día a día. ¿Crees que los periodistas, noticieros y todos los involucrados en las noticias deberían ganar más dinero de lo que ganan? Pues no estoy muy informado de cuáles sean las ganancias que tengan. Tengo entendido de que algunos noticieros ganan mucho, unos eh, ganan más de lo que deberían y hay unos que no ganan lo que deberían. Yo creo que necesita haber una igualdad entre todos ellos, porque pues es un trabajo digno y honesto. Es bueno, a veces, pero sí, si hacen un buen trabajo necesitan tener un buen sueldo. Ok, pasemos a la última pregunta de esta entrevista ya para cerrar. ¿Por qué crees que las noticias resultan aburridas para muchas personas?
Pues suele haber noticias que se repiten día a día, que es prácticamente misma noticia, diferentes personas o simplemente es un tema que pueden estar tratando un tema que les aburre o no les interesa. Eh, Personalmente, a mí me aburren las noticias que son repetitivas, que es misma noticia una y otra vez. Esas son las que poco a poco van perdiendo la atención del público. Y pues, también si la redactan, de una forma aburrida o extensa, pues igual no logran llamar la atención del público. Es lo que yo pensaría. Ok, pues muchas gracias por dejarme hacerte esta entrevista. Y este sería todo. Y pues muy interesantes tus respuestas de las preguntas que te he realizado. Ok, muchas gracias por tenerme. Claro, hasta luego. Hasta luego.